Amén. Mi nombre es Sonia Estrada, yo vivo en Dallas, Texas, y les doy gracias primeramente a Dios por poder hablar de lo que Él ha hecho en mi vida. Yo voy a dar mi testimonio de cómo yo llegué a los caminos del Señor, y yo quiero compartir que cuando yo tenía 19 años fue cuando yo vine al Señor, y que no fue por amor sino por dolor, porque el Señor dice que por amor o por dolor, pero vamos a llegar si el Señor ya tiene un propósito en nuestras vidas. Y yo creo que esa fue la manera que yo tuve que pasar para poder yo llegar a los caminos del Señor. Yo a los 19 años yo tenía mi primer bebé de 8 meses de nacido, y yo lo iba a bañar, y en lo que yo lo iba a bañar, a preparar su agüita caliente, estaba preparando su agüita caliente, la andaba gateando. Entonces nosotros tenemos un conejito, yo vi que el conejito salió corriendo, entonces yo me fui a ver qué estaba pasando con mi hijo. No sé si fue bueno o fue malo, a lo mejor mi hijo se hubiera quemado más, pero mi hijo en ese momento gateando fue y mordió un cable de luz, o un convertidor, de esos que ahora se usan cajitas, pero antes era un convertidor, y ese convertidor tenía bulbos, ¿verdad? Mi hijo mordió un bulbo de esos y se quemó los 2 labios. Cuando yo volteé a mi hijo y me di cuenta que él estaba quemado con dolor, y yo quedé como en un estado de shock, y lo llevamos corriendo al doctor, y a él lo primero que le hicieron fue un electrocardiograma, porque tenían que ver si la electricidad no había entrado en todo su cuerpo. Como él había mordido el cable, la saliva le hizo un puente, yo no sé cómo es, pero nuestra boca es húmeda, entonces la saliva le causó un puente de que mi hijo, la electricidad le entró por un labio y le salió por el otro. Si la electricidad entra a su cuerpo, le paraliza su corazoncito, o si hubiera pasado más tiempo de lo que mi hijo estuvo pegado en la luz, no sé, Dios usó ese conejito para que me avisara. Y cuando ya a mi hijo lo checan de su corazón, para la gloria y honra del Señor, la electricidad no le entró al cuerpo, nada más le pasó por los labios, pero sí perdió sus 2 labios, no le quedaron labios. Entonces, yo estaba en ese tiempo, estaba en un estado de shock, yo no podía llorar, no podía reír, no podía nada. Yo decía, pero ¿qué me pasa? Algo me está pasando, ¿cómo no puedo sentir veo que mi hijo está sufriendo, pero yo no siento nada? Entonces, vine y le pregunté a la que era mi suegra en ese entonces, le dije, ella era católica, y le dije, ay, ¿sabe que yo no puedo ni llorar, ni reír, ni nada? Siento que nada, si me pellizcara, yo no creo que siento que no puedo sentir. Y me dijo, no te preocupes, vente, vamos a orar y a rezar, me dijo. Y yo le dije, bueno. Cuando ella mencionó a Jesucristo, haga de cuenta que me estaban abriendo las llaves de mis ojos, empecé a derramar mis lágrimas, mi dolor. Y yo me dije, ay, pero ¿por qué no más mencionó a Jesús y pasó esto? No entendía, ¿verdad? Porque yo era católica y yo me sentía, pues yo crecí al lado del sacerdote, yo crecí en la casa del sacerdote, yo le conocía todo, yo entraba y salía. Y en ese entonces yo dije, pues yo quiero que él venga a orar por mí. El sacerdote se me casó y yo quería que él orara por mi hijo, pero lamentablemente en la iglesia católica no existe la hermandad. Tú entras por una puerta y por esa misma puerta sales. Si saludas a la gente porque la conoces, cada domingo va, pero esa gente nunca viene a orar por ti o a hacer una reunión de oración,
pero en los momentos más difíciles es cuando uno tiene una necesidad de oración. Entonces, la que era mi cuñada, ella era cristiana y ella me dijo, siempre me invitaba y yo no le ponía atención hasta que oí que mi suegra mencionó a Jesús y dije, ay, le voy a decir a Susi, se llama ella, o decir a mi cuñada que venga, que si es posible que ella me pueda orar por mi hijo y sus pastores. Y le pregunté, le dije, oye, ¿será posible que ustedes puedan orar por mi hijo? Mire que está bien enfermo, se quemó. Y dijo, sí, nosotros podemos orar por él. Le digo, ¿puede venir tu pastor? Nosotros vivíamos en Reynosa, Tamaulipas, y ellos se congregaban en McAllen. Tenían que pasar el puente para ir a orar por mi hijo. Pues para mi sorpresa llegó el pastor, la iglesia completa, y mi cuñada y todos llegaron a orar ahí por mi hijo. Y en ese momento entendí, comprendí que la oración es poderosísima y que la unidad entre hermanos, la hermandad, cómo se juntaron todos y fueron a verme al hospital. Como luego dicen, en el hospital y en la cárcel conocen las verdaderas personas, los verdaderos amigos. Y, y ellos venían a orar. Y cada que yo los llamaba, llegaban y oraban por mi hijo, y eso me daba mucho aliento, mucha fuerza y fe. Y yo dije, cuando yo quiero ser como ellos, yo quiero orar por la gente que tiene una necesidad de oración cuando más lo necesita. Porque muchas veces pedimos oraciones por cosas, ¿verdad?, que queremos, pero cuando hay una necesidad de oración, verdadera necesidad, y yo dije en ese momento, yo quiero ser como ellos. Ellos venían a orar por mí a McAllen, de McAllen a Reynosa, cada semana, cada rato, cada que necesitábamos. Y yo ahí vi la diferencia entre ser católico y ser cristiano, porque los católicos no me acompañaron en mi dolor y los cristianos sí. Entonces pasó el tiempo, a mi hijo le hicieron una cirugía de reconstrucción porque el cirujano dijo que no, el tejido de nuestros labios no se encuentra en ninguna parte de nuestro cuerpo. El tejido de nuestros labios tiene que ser húmedo, y que no había manera para hacerle cirugía a mi hijo. Y gracias a la oración que tuvimos, el cirujano pudo realizarle una cirugía de reconstrucción del labio, el cual le abrieron desde su nariz por toda su cara. Cuando le hicieron esa cirugía a mi hijo, el cirujano me dijo que mi hijo iba a estar 3 horas en quirófano porque iban a trabajar en él. Y yo le dije, pero ¿cómo que 3 horas? Eso es demasiado. Dijo, eso es lo que él va a pasar en quirófano. Aquí nos vas a esperar. Y yo estaba solita ahí, me miré mi reloj y dije, ahí yo ya empezaba a orar, porque antes ni sabía orar. Empecé a orar y le dije a Dios, ay Señor, 3 horas. Cuando yo dije, ay Señor, 3 horas, yo sentí que alguien me pasó la mano sobre mis ojos y me hizo caer en un descanso, y en mis ojos, y me hizo caer en un descanso. Y yo ahora entiendo que era la paz que yo me desperté, y yo no entendía cómo yo me había quedado dormida cuando supuestamente yo tenía que esperar 3 horas. Yo dije, se me van a hacer 3 siglos. Y ahí yo miré cómo Dios empezaba a obrar en mí, y eso nunca me había sucedido. Y desperté exactamente a las 3 horas y va entrando el cirujano con mi hijo. Al ver a mi hijo cosido casi desde
toda la nariz, toda la boca, para poderle jalar su piel de adentro de sus cachetitos. 8 meses tomaba pecho, sacarle su piel. Y yo le dije al cirujano que por qué le había hecho eso a mi hijo, si mi hijo nada más estaba quemado de sus labios y él lo había cortado todo como si fuera un muñeco. Y me dijo que era lo que se había podido hacer por él, que él creía que era una cirugía muy, muy, muy buena, que no se esperaba que yo le dijera eso. Y yo le dije, pues es que yo quería a mi hijo con labios, y me dijo, no hay labios para tu hijo ahorita, solamente que él pueda comer, puedas detener su saliva y que su saliva no se le salga de su boca y que él pueda retener comida. Y el niño no tiene cirugía hasta dentro de 5 años. Y yo le dije, bueno, pasó el tiempo, yo ya no quería tener hijos porque yo tenía mucho miedo que se me fuera a quemar, pero salí embarazada de mi otra niña, la segunda, y cuando me di cuenta que estaba embarazada dije, ay no, yo no quería tener otro niño, se me va a quemar. Pero entonces le dije a mi mamá que me la cuidara, pues que yo me iba a poner a trabajar y que ella me cuidara a mi niña porque yo no quería que se me quemara. Y mi mamá me la cuidó desde que mi hija me la dieron en el hospital hasta que cumplió los 3 años. Cuando el doctor me dijo que mi hijo solo tenía hasta los 5 años una cirugía, yo cuando estoy embarazada y yo recibo a Jesucristo en mi corazón, tenía 2 meses de embarazo y recibo a Jesús en mi corazón. Y de ahí le dije al Señor que estaba embarazada. Yo le dije al Señor que si cuando mi hijo cumpliera 5 años, yo me iba a venir a los Estados Unidos por una cirugía, porque yo escuchaba que acá en los Estados Unidos hacían cirugías reconstructivas y que la gente venía a hacerse cirugías estéticas. Entonces yo oré a Dios, y ahora ya era cristiana, le oré a Dios y le dije, Señor, yo me voy a ir, cuando mi hijo cumpla 5 años, yo me voy a ir para los Estados Unidos para buscar un cirujano. Entonces yo me puse a trabajar y pedí las visas para mí, para mi Jairo, para mi niño que se me quemó, y para mi niña Cassandra, que tenía en ese entonces 3 añitos. Y me puse a trabajar y apliqué para las visas. Y fue para Reynosa. Mi cuñada, que vivía acá en San Antonio, fue a Reynosa, y yo le dije al Señor, si es tu voluntad que yo me vaya para Estados Unidos, eran los 5 años exactos, yo me voy, pero yo te pido que tú vayas delante de mí. Y estaban por recibir las visas. Le dije, si las visas me llegan este fin de semana, porque mi cuñada se venía el domingo, si las visas me llegan este fin de semana, yo me voy a ir. Y yo le dije a mi mamá, yo me voy a ir. Si me llegan las visas este fin de semana, es que Dios quiere que yo me vaya para Estados Unidos. Y ¿cuál fue mi sorpresa, mis hermanas? Que las visas me llegaron el viernes. Ellos iban el domingo. Entonces el sábado preparé mis maletas para mis niños, para mí, y me vine, pero pues dejé a mi mamá destrozada porque le quité sus nietos. Y mi mamá dice que ella lo único que hizo fue agarrar mi Biblia, y ella se agarró de Jesucristo, y mi mamá recibió a Jesús para la gloria y honra del Señor. Ella se convirtió a Cristo por la soledad y por depresión de que me llevé su niña, pues casi era de ella, pues ella me la había criado hasta los 3 años. Y me vine a San Antonio de ride, no pagué carro, no pagué pasada, no pagué nada, me vine de ride, llegué a San Antonio
y el papá de mis hijos ya vivía en Dallas. Él había tenido que salir de Reynosa por situaciones difíciles y él se fue para Dallas y él estaba acá en Dallas y yo llegué a San Antonio y de ahí llegaron y me trajeron para Dallas. Llegó él y me trajo para Dallas y ya vengo a Dallas yo con mis 2 niños, uno de 5 y una niña de 3 años. Y empecé a buscar ayuda para que le hicieran a mi hijo la cirugía. Fui a los hospitales y pregunté y no, me dijeron que él no era nacido en Estados Unidos, él no se había quemado de emergencia aquí, que era cirugía reconstructiva, que era estética, y para hacerle esa cirugía a mi hijo tendría yo que pagar el hospital, tendría yo que pagar la anestesia, tendría yo que pagar la recuperación y todos los gastos todo lo que representaba operar a mi hijo como una cirugía estética. Y yo vine a orar a Dios y le dije, Señor, yo vine a este país para una cirugía y no hay. Ya fui a todos lados que yo sé y no hay. Yo me voy para Reynosa, yo vine por eso y no lo encontré. Yo me regreso y estaba yo ahí sentada en el sillón y cuando terminé de orar y ya empecé a ver la televisión y en la televisión decía, si tú conoces a alguien que se haya quemado, hay hospitales Shriners, y pues marca este número, y cargué una pluma y apunté el número. Cuando tú te rindes y le dices al Señor, ¿sabes qué? No es en mis fuerzas, yo ya no puedo, esto no encuentro. Entonces le das la oportunidad al Señor que Él actúe. Y el Señor actuó. Y agarré el número, marqué, me dieron una cita. Me pidieron que yo llevara fotografías de mi niño, del lado, de enfrente. Y me dieron una cita en Galveston, Texas, en Houston, ahí donde está la playa. Y fuimos a la cita. Y la trabajadora social dijo, ¿ustedes de dónde son? Le dije, de Dallas. Y dijo, ¿y cómo vinieron? Le dijimos, pues manejando. Entonces metieron a mi hijo, lo evaluaron y salió la trabajadora social y nos dijo, el hospital aceptó a tu niño. El hospital se va a hacer cargo de tu hijo, todo lo que es hospitalización, anestesia, recuperación, y lo va a cubrir hasta que él cumpla 18 años. Y eso es un milagro, mis hermanos. Y dijo, y cuando él venga aquí, nosotros lo vamos a ir a recoger a Dallas. Todas las comidas de aquí, saliendo de su casa al hospital, y en el hospital y en recuperación, todo lo que es comida, hasta regresarlos a su casa, el hospital los va a cubrir. Dijo, el hospedaje, y nos cubrieron todos, mis hermanos, y ese es el primer milagro que Dios hizo en mi vida. Creo yo que y le hicieron una cirugía cuando él tenía 7 años de edad. Él ya no quiso porque dijo que en la escuela le decían cosas a los niños y que era muy doloroso y todo eso, pero para la gloria y honra del Señor él recuperó sus 2 labios y ahora mi hijo tiene 30 años, ya es papá. Y creo que cuando Dios te da un milagro, te lo da completo. Cuando tú le pides al Señor, el Señor Él es perfecto en todas sus cosas que Él hace, y Él me hizo a mí ese milagro, y yo le doy toda la gloria y la honra al Señor, porque ahora sé que cuando Él hace el milagro lo hace perfecto, no le falta nada.
y a veces nosotros no sabemos pedir, pero Él hace las cosas mejores de lo que nosotros le pedimos. Y esa fue la razón por la cual yo ahora soy cristiana y me gusta compartir mucho mi testimonio, porque eso fue lo que me llevó a confiar y creerle al Señor, aun cuando las cosas dicen que no. Nuestro Dios dice que sí, y Él tiene el poder para abrir y para cerrar, para abrir puertas de bendición y para cerrar las puertas que tenemos a veces abiertas, que no nos conviene tenerlas abiertas. Y yo me gusta ese canto que dice: milagroso, haces caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Pues esto es mi testimonio, mis hermanas. De esta manera llegué a Cristo, de esta manera conocí el milagroso, el poderoso de Israel. Hay personas que me conocen y yo soy una radical. Cuando yo adoro al Señor, yo en el altar soy radical. No me importa qué piensen de mí, porque si yo danzo es porque el Señor ha hecho cosas maravillosas en mi vida. Y pues dice la palabra que de tales adoradores el Señor busca, los que le adoran en espíritu y en verdad, mis hermanas. Entonces, este es mi testimonio. Dios me las bendiga. Espero que alguien haya edificado algo, haya tomado algo de esto para sí. Y la gloria y honra es para el Señor. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Wow, hermana, qué testimonio. Uno dice qué bonito, ¿verdad? Pero a la vez muy fuerte como madre. O sea, uno no se quiere ni imaginar su dolor, todo lo que le tocó vivir, ¿verdad? Ver a su niño de 8 meses y una edad muy corta, que eso le pase, que algo muy fuerte, ¿verdad? Que uno no quiere ni imaginarse como madre. Pero bendito Dios, hermana, ¿verdad? Que el Señor estuvo con usted ahí en todo ese proceso. Es algo asombroso que el Señor la trajo para acá a este país, usando, ¿verdad?, a su hijo. Y gloria a Dios que calificó para lo que es esa operación. Y también, al igual que nuestra hermana Josie, yo sé que el Señor la trajo, ¿verdad?, con ese propósito de conocer acá al Señor. Y yo creo que a cada una de las que estamos acá, yo siento que igual a mí por algo me trajo, ¿verdad?, para conocer al Señor realmente. Pero esto es algo fuerte, hermana, y qué bueno, ¿verdad?, que ha testificado de esto y siga testificando del poder de Dios, cómo el Señor abre puertas, cómo el Señor trabaja. Ahora sí comienza la alabanza esa también, que Él trabaja para los que confían en Él. Y pues gloria al Señor.